Bueno, dado este problema, este inconveniente técnico, parece que se ha superado, pero vamos a tener que, para que realmente pueda salir y ser transmitido, vamos a empezar de nuevo. Así que siendo las 9:41 horas del día 2 de mayo de 2022, damos inicio al debate en los autos Goyeneche, Cecilia Andrea, Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de la provincia de Entre Ríos, denuncia en su contra formulada por el doctor Carlos Guillermo Rellardo y acumulado Goyeneche, Cecilia Andrea, Procurador General de la provincia de Entre Ríos, denuncia en su contra formulada por los doctores Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet. Expediente número 245, folio 104. Voy a pedir por secretaría que se me informe quiénes están presentes y los testigos citados. Se encuentra presente la doctora Cecilia Andrea Goyeneche junto a sus defensores, doctores Enrique Pita y Leopoldo Lambruschini. Por la acusación, el fiscal ad hoc, doctor Gastón Justet, y testigos citados para la audiencia del día de hoy: Pedro Promola, Guido Krapp, Mario Deilov y Renato Jesús Mancilla. Muchas gracias. Doctora Goyeneche, voy a tener que pedirle nuevamente su identificación de datos. Buenos días, soy Cecilia Goyeneche, DNI 25-307-061. Soy Procuradora Adjunta de la provincia, suspendida desde la resolución de ese jury del 30 de noviembre del año pasado. Vivo en calle Tucumán 655, estoy casada, tengo 2 hijas, no sé qué más. Suficiente. Doctor Justet, hacer entonces la acusación. Buenos días, señores miembros del honorable jurado de enjuiciamiento, señores colegas de la defensa técnica. Por medio de la presente, venimos a cumplir con la formalidad establecida en el artículo 27 de la Ley 9283, para llevar adelante la debida acusación en el marco de este proceso. En esta suerte de introducción breve a lo que sería el debate, previo a tratar las cuestiones que hacen a los hechos y al derecho de la acusación, debo realizar ciertas aclaraciones en cuanto al proceso en sí y a la situación en que el mismo se desarrolla. Con respecto a mi labor y mi designación como fiscal ad hoc en el presente proceso y en cuanto al desarrollo que se ha llevado adelante dentro del mismo, debo dejar aclarado de que no ha sido objeto de ningún tipo de resolución ni cuestionamientos por parte de ningún órgano judicial. Es decir, que al día de la fecha no hay ninguna resolución vigente y firme que de alguna manera evite la prosecución del presente proceso, más allá de los cuestionamientos que ha realizado la defensa por distintas vías procesales, periodísticas e incluso en declaraciones en distintos ámbitos. Mi actuación en el presente proceso, en el marco de la acusación, lo es de carácter formal y en un proceso atípico. Lo digo de carácter formal porque, al no ser, como en el proceso penal, a ser un proceso atípico, no somos titulares de la acción en sí, sino que cumplimos la formalidad de conformar debidamente el proceso de acuerdo a las funciones tripartitas que establece en nuestra Constitución y las normas procesales que de alguna manera se aplican al presente proceso. Nuestra función en el presente lo es de carácter autónomo, porque así lo considero. También esta posición es mantenida en su momento por el procurador fiscal de esta provincia en cuanto a lo que a la decisión y a la conciencia de cada fiscal en lo que hace al deber de acusar o no. Si bien la acusación es obligatoria a los fines de poder conformar el proceso,
sabemos y entendemos, según las constancias de autos que se han sido de alguna manera analizadas en el auto de apertura del 30 de noviembre del año próximo pasado, y entendemos que la acusación que hemos presentado en su momento, de manera oportuna, a la cual nos remitimos en honor a la brevedad, cumple de alguna manera y vemos plausible el continuar con este proceso a los fines de que se desarrolle el debate y dentro del mismo, de las pruebas desarrolladas, poder llegar este honorable jurado o ese honorable jurado a un veredicto por la remoción o no de la acusada. Todo este marco, este procedimiento atípico se da no solamente por las reglas en que están insertos, sino también por la especial característica que conforma el tribunal. Este es un proceso político, no así sancionatorio, donde se analiza la responsabilidad política del funcionario, en este caso la doctora Goyeneche, en cuanto a su obrar dentro de determinados parámetros que establece y cumpliendo con las reglas del debido proceso. En todo este proceso se ha cumplido acabadamente con dichas reglas, se ha dado la oportunidad no solamente a esta Fiscalía de efectuar la acusación y poder llevar adelante el desarrollo de la prueba, sino de la defensa de ejercer su derecho, de rebatir cada uno de los hechos que han sido denunciados, tanto en la denuncia iniciada en su momento o dictada por el colega Gualliardo, como los colegas Pagliotto y Mulet. Ha tenido la oportunidad en sendas situaciones no solamente de rebatir los hechos, sino de ofrecer prueba y en el caso de la defensa también poder ampliar o detallar mejor la prueba. Eso es en cuanto a las características del proceso. También que se da en un marco bastante particular en cuanto a que se trata que el acusado reviste las calidades de fiscal adjunto de la provincia de Entre Ríos, un hecho que es inédito en nuestra provincia, y de fiscal anticorrupción. Y se da en el marco de la coordinación de la investigación en lo que fue su parte dentro del proceso que se lleva adelante y que se conoce como la causa Beckman. Ahora, yendo a los hechos en sí, me remito a lo referido en mi escrito acusatorio oportunamente planteado, a lo que planteó la defensa, pero por sobre todo a la resolución de apertura de este proceso, de fecha, como lo he mencionado, de fecha 30 de noviembre de 2021, al auto que tuvo presente las acusaciones formales y la admisibilidad de la prueba de fecha 11 de abril del corriente año, y al escrito y a la resolución aclaratoria de fecha 20 de abril de este año, donde claramente han sido resumidas las posiciones que fueron dadas en su momento en el auto de apertura y que de alguna manera concitan en dos cuestiones fundamentales. En investigar si la conducta desplegada por la fiscal anticorrupción, hoy acusada, de alguna manera ha afectado el deber de objetividad en esa investigación y el ocultamiento y expresa negativa de una relación de comunidad de bienes con respecto a uno de los imputados, en este caso el contador Opromola, y también a la relación de si se ha habido afectada esa objetividad en la investigación por la relación de amistad que ha sido reconocida por la propia acusada, han afectado de alguna manera. Todos estos hechos han sido resumidos en las resoluciones que he referido bajo los apartados 6 y 9 de la ley del artículo 15 de la ley 9283 y que se resumen en llevar adelante una conducta pública y privada no acorde a las funciones delegadas y a la tipología conglobante de mal desempeño de las funciones. Hay que hacer una aclaración, si bien ha sido cuestionada por parte de la defensa, la amplitud
en cuanto a los tipos, la subsunción, no es una cuestión bastante discutida en cuanto a cuál es el contenido de la cláusula de mal desempeño, pero creo que coincidiendo con la doctrina que se ha establecido, no solamente de los precedentes locales o provinciales, sino también a nivel nacional, esta causal de mal desempeño debe ser analizada no solamente desde el peso probatorio, sino también desde la legalidad y los fines con que busca en el caso concreto. Esa será la labor, en todo caso, de ese honorable jurado al momento de dictar sentencia. Con esto, de alguna manera, dejo salvado cualquier discusión técnica que se suscitó en el momento de presentar la acusación y que dio, sin duda, lugar a la resolución de fecha 21 de abril. Y también quiero dejar, por último, aclarado que el contexto en que se da este proceso, donde claramente se juzga no solamente una conducta a la vista de la ley, sino también las normas éticas, morales y de decoro que deben llevar adelante todos los funcionarios judiciales, no solamente los magistrados, sino también quienes detentan la defensa o la representación de los intereses generales de la provincia, como son los fiscales. En este caso, en un contexto bastante especial, que es la investigación de delitos de corrupción, en el marco de una causa que ha sido caracterizada como la más importante en cuanto al desfalco que se le ha realizado al Estado entrerriano, y no solamente con esto digo al Estado en sí, sino a la ciudadanía en general, que es de alguna manera quien compone el Estado y el destinatario final de esos fondos. De alguna manera, esa confianza que se le delega a quienes investigan o lleva adelante la investigación de esos delitos, de alguna manera ha sido puesta en duda con el obrar de la funcionaria, y es por eso que después de desplegada la prueba haremos la conclusión final de si esa duda de alguna manera afectó o no la objetividad en la investigación, y será al final de cuentas quien decida sobre esta cuestión ese honorable cuerpo. Todavía me siguen, y a la ciudadanía también, manteniendo la pregunta de por qué obrar de esa manera y generar esa duda, siendo que se tienen las vías legales pertinentes y los momentos legales pertinentes para poder realizar las actuaciones y no generar la misma. Con esto dejo presente y formalmente abierta, presentada la acusación y abierto el debate para poder seguir adelante con este proceso. Gracias. Muchas gracias. Doctora, defensores. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, señores vocales, doctor Justet. Bueno, en cuanto a esta defensa, no podemos dejar de señalar una cuestión que ya hemos planteado, que es que el auto de apertura o de formación de causa es el que define el objeto del proceso, es el que define el hecho sometido a juzgamiento, y ello lo es así de conformidad a las previsiones del artículo 24 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento. El hecho definido ahí es claro en cuanto a lo que se va a juzgar, que no es otra cosa que la falta de inhibición o excusación de la fiscal Goyeneche en la causa Beckman, atento a esta supuesta relación comercial o societaria con el imputado Promola y el vínculo de amistad de este último con su marido. Esto surge del voto de la doctora Rondoni, así como también el ocultamiento o negación de esta llamada comunidad de intereses, que también se le ascribe que la inhibición fue tardía. Esto surge del voto del doctor Carubi. Hemos planteado que este tribunal se encuentra llamado a resolver solo sobre estas cuestiones,
es decir, que se encuentra limitado, como es obvio, a resolver sobre el objeto procesal. Cualquier resolución que se dicte por fuera por fuera del objeto procesal, implicará necesariamente la vulneración del principio de correlación o congruencia que necesariamente debe existir entre objeto procesal, acusación y sentencia. Bueno, sentado esto, es por todos conocidos que el acusador ad hoc no se ha sentido limitado por la ley, más concretamente por el artículo 24 ya citado, en tanto ha resuelto de modo autónomo y sin facultades para ello, apartarse manifiestamente del objeto procesal fijado en el auto de apertura o de formación de causa, ampliándolo a nuevos hechos, lo que motivó un planteo de nulidad de la acusación por parte de esta defensa, por este punto en particular, sin perjuicio de que también lo fuera por otras cuestiones. De modo sorprendente a nuestro criterio, el jurado resolvió diferir este planteo para resolverlo al momento de la sentencia. Entendemos que eso lo es en violación a las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento y del artículo 403, inciso segundo del Código Procesal Penal, en tanto ambos imponen, como no podría ser de otra manera, la definición previa del hecho. Esto supone ya, de facto, la violación del debido proceso y del derecho de defensa, en tanto nos impuso llegar a este debate, a esta instancia de juicio, sin saber a ciencia cierta si nos tendremos que defender del hecho descripto en la apertura de causa por el jurado o del ilegítimamente ampliado por el acusador ad hoc. Y si bien la señora Presidente del Jurado, en concordancia con lo planteado por esta parte, sostuvo que el hecho sometido a juzgamiento era el fijado en el auto de apertura, lo cierto es que el jurado por mayoría resolvió diferir el tratamiento de esta cuestión al momento de la sentencia. Entiendo que, desde lo dicho hasta aquí, queda claro que no tenemos legalmente que defendernos de la acusación ilegítimamente ampliada, no obstante lo cual no desconocemos que ese jurado, pese a lo que ya hemos señalado, resolvió admitir prueba sin dar fundamento alguno, es decir, mediante una resolución inmotivada, en clara violación al artículo 151 del Código Procesal Penal, resolvió, decía, admitir prueba de la acusación tendiente a probar otros hechos, es decir, distintos de los definidos en la apertura de causa, con lo que implícitamente ha habilitado el debate sobre el objeto procesal ilegítimamente ampliado. Esta circunstancia, entendemos, no solo supone ya la violación del mentado principio de correlación o congruencia, sino que agrava la situación de indefensión de nuestra asistida, y esto por cuanto el escrito de la acusación, además de ampliar el objeto procesal, se encuentra indefinido por falta de autosuficiencia, al igual que la acusación que se ha realizado en este debate, cuestión que ya fuera planteada y, como todos sabemos, no fuera resuelta, es decir, fuera diferida para tratarse al momento de la sentencia. En igual sentido, decimos que hay indefensión porque, pese a adscribirse una conducta de tipo omisivo, es decir, el no haberse inhibido en la causa Beckman, no individualiza en el hecho, ya que se trata de una cuestión fáctica de la imputación, la norma que le habría impuesto el deber de actuación. Es decir, la norma jurídica
que, según la acusación, imponía a la doctora Goyeneche el deber de inhibirse. Tampoco la acusación individualiza fácticamente el momento temporal en que habría surgido este deber de actuación, es decir, cuándo debió inhibirse a criterio de la acusación. Es decir, que estas indefiniciones del hecho, indefiniciones de la cuestión fáctica atribuida, además de vulnerar el debido proceso, importan conculcar el derecho de defensa por cuanto impiden a esta parte controvertir estos extremos. Por lo demás, el tribunal, entendemos, no podrá establecer estas cuestiones al momento de la sentencia, por cuanto, como ya dijimos, el hecho, el objeto procesal, se debe definir de modo previo al juicio y no después, tanto por las razones legales que hemos invocado, pero también por cuestiones sistemáticas a las cuales hemos hecho alusión en otros planteos. Es decir, la definición de estos hechos al momento de la sentencia importará eventualmente la violación del principio de correlación o congruencia y, como consecuencia, la nulidad de la sentencia que eventualmente se dicte. En resumen, vamos a tratar de defendernos en la medida de que ello sea posible, dado los graves defectos procedimentales que venimos poniendo de resalto hace tiempo ya. Por su parte, en lo que respecta a la defensa sustancial, seguirá en líneas generales la ya planteada por escrito al momento de contestar la acusación. Para decirlo muy sintéticamente, que la doctora Goyeneche no se encontraba incursa en causal de inhibición, que por otra parte estas causales de inhibición no pueden ser interpretadas de igual manera para fiscales y para los jueces, en tanto unas de ellas propenden a asegurar la imparcialidad del juzgador y las otras la objetividad de actuación de los fiscales. También sostendremos que, en todo caso, su inhibición tampoco correspondía, ya que no existe para los fiscales algo así como un deber de inhibirse, sino que ellos se encuentran regidos en esta materia por una ley especial y posterior que regula específicamente la cuestión, que es el artículo 35 de la Ley de Ministerios Públicos, que solo faculta la inhibición, es decir, solo faculta la inhibición frente a casos de grave compromiso al deber de objetividad. También probaremos en el curso del debate que, si bien la doctora Goyeneche se inhibió en la causa Beckman tardíamente a criterio del tribunal, lo fue por otra causa, es decir, por una causa distinta de la aquí imputada. También probaremos que en el trámite judicial de esa recusación que se le formulara, nunca la doctora Goyeneche controvirtió los fundamentos materiales de esa recusación, sino que solamente controvirtió la incompetencia de los jueces para resolver este planteo, conforme, como ya vengo diciendo, a las prescripciones del artículo 35 de la Ley del Ministerio Público Fiscal. Cuestión que además atañe de modo general, es decir, de modo institucional, a todo el Ministerio Público Fiscal. También probaremos que tanto la jueza de garantía como la Cámara de Apelaciones, como también la Cámara de Casación Penal, le dieron la razón a la doctora Goyeneche en estos planteos. Probaremos también que
Además, que contrariamente a lo que se ha sostenido en alguna incidencia de este proceso de Yuri, no correspondía la aplicación al caso de Cecilia Goyeneche del precedente Yedro, Patricia Yedro, dictado también en la causa Beckman, precedente que versa precisamente sobre la competencia para resolver la recusación de los fiscales, por la sencilla razón de que ese precedente no existía a ese momento, para decirlo más claramente. El precedente Patricia Yedro es 2 años posterior a la recusación de la doctora Goyeneche. Cuestionaremos también este precedente en cuanto a nuestro criterio, soslaya que frente a conflictos normativos o antinomias, la característica de ley especial y posterior que tiene la ley de ministerios públicos en relación a las previsiones del Código Procesal en lo que respecta a la recusación de fiscales, razón por la cual entendemos que es derogatorio de esas disposiciones y por eso sostendremos que ese precedente ha sido resuelto a nuestro criterio contra lege. También controvertiremos que Goyeneche haya ocultado o negado en una audiencia pública tener comunidad de intereses con el señor Opromola. Repárese que el hecho que surge de la apertura de causa y que le es imputado a Goyeneche es tener comunidad de intereses con Opromola. Y en este contexto destacaremos que lo que se le atribuyó a la doctora Goyeneche en esa audiencia pública es tener relación comercial con Opromola, con lo que claramente se trata de 2 hechos diferentes, de dos hechos distintos. En definitiva, vale aclarar que efectivamente la doctora Goyeneche negó tener relación comercial con Opromola porque efectivamente no la tenía. Y destacar sí que nunca se le atribuyó en esa audiencia tener comunidad de intereses, por lo cual, lógicamente, nunca negó esta circunstancia. En resumen, esta defensa, a diferencia de la acusación ampliada, indefinida, sorpresiva, es decir, violatoria de las reglas más elementales del debido proceso, discurrirá sin ninguna sorpresa, de modo coherente con la contestación por escrito que hemos hecho en su momento y también de modo coherente con los planteos ya realizados. Va a continuar mi colega. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer término voy a solicitar que si me pueden proveer de agua, porque se me acabó. En segundo término, le voy a solicitar al señor que ejerce la función de acusador que se refiera a mi persona usando el femenino, porque soy mujer, ha usado en más de una ocasión el término masculino, me trató de fiscal y dijo que el acusador. Y bueno, no solamente soy mujer porque así nací, sino también me autopercibo de esa manera, así que voy a pedir que me respete esa condición. En tercer lugar, voy a ocuparme de un segundo tramo del alegato de apertura. Los manuales de litigación suelen indicar que en los alegatos de apertura las partes deberíamos realizar, gracias Enrique, deberíamos realizar una suerte de índice de aproximación a los tribunales que suelen no conocer el expediente y los hechos, adelantando un poco de qué se tratará el juicio y qué es lo que se pretende probar en el mismo. Mi defensor acaba de referir a eso desde una mirada, desde una perspectiva jurídica, indicando esencialmente varias de las irregularidades que han ocurrido, ilegalidades que han ocurrido en esta causa y cómo procuraremos
demostrar las falsedades que se me han atribuido. Esta mirada jurídica es la propia de cualquier abogado. Yo incluso tengo la tendencia a pensar que tengo frente a mí personas que entienden el derecho y que con una aproximación jurídica a la causa podremos encontrar la mejor solución. Pero la verdad que si de derecho se tratara, nosotros no estaríamos sentados aquí hoy. Así que me toca a mí hacer otro alegato de apertura, un alegato de apertura de lo que también se probará en este juicio, de todo, que tiene que ver no ya solo con la perspectiva jurídica, sino con lo que es realmente este juicio. Podríamos decir lo que hizo mi defensor hace un momento, es el alegato de apertura del juicio que debería ser, digamos, hablando de normas, pero también en este juicio ya se han probado un montón de cosas y se van a seguir probando otra serie de cuestiones que yo voy a aludir a continuación. Esencialmente decía, si tuviéramos una mirada jurídica de toda la cuestión que ha ocurrido, gracias, no estaríamos aquí sentados hoy, y no estaríamos aquí sentados hoy porque no hay causa, porque no hay motivo para estar sentados acá. Porque, como habrán percibido de la propia alocución del señor defensor, no hay incumplimiento a norma alguna. No escuché mencionar ninguna norma. No hay desviación de poder, no hay favorecimiento a ninguna persona. El único motivo por el que estamos sentados aquí es porque, creo que en la primera alocución que luego se nulificó del defensor hizo alusión, y creo tal vez en la segunda también, a la existencia de una mega causa de corrupción, una causa de corrupción como no había habido en la provincia de Entre Ríos otra antes y como probablemente no haya otra en el país, con una enorme cantidad de prueba, una causa de corrupción que no la investigó ningún fiscal ad hoc, no la investigó la ciudadanía en general, la investigó el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. Y esa causa de corrupción es la que motiva que estemos aquí, pero no porque no se haya cumplido alguna norma. Motiva que estemos aquí esa causa de corrupción justamente porque cumplimos con nuestra función. Ese es el motivo por el cual estamos sentados aquí. Y por eso venimos diciendo y venimos señalando, lamentablemente, se ha decidido proseguir con esta cuestión, dando lugar a una vergüenza institucional para la provincia de Entre Ríos. Hemos dicho muchas veces que esta actuación, las denuncias, la recepción de las denuncias, la forma en que se llevaron adelante, forman parte de una situación de interferencia frente a la independencia del Ministerio Público Fiscal como consecuencia de esas investigaciones de corrupción. Por eso decimos que en este jury se van a probar otras cosas. No se va a probar seguro ningún tipo de incumplimiento de esta parte, pero sí se van a probar otras cosas. Lamentablemente, la mayoría de este jury ha decidido dejar esta audiencia en el ostracismo y transmitir solamente este alegato de apertura. Voy a hacer esta enunciación de las cosas que vamos a aprobar y seguramente la ciudadanía va a poder ver el día de mañana el alegato de clausura donde volveremos sobre lo mismo. Decía, este acto de interferencia grosero, brutal, grotesco sobre la independencia del Ministerio Público Fiscal se vincula a la necesidad de obstaculizar las investigaciones por corrupción. Y lo primero que cabe señalar sobre esto es que a partir de hace unos años ya, y con mi presencia particularmente a partir de 2018, que se me otorgó esas funciones, en el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos se decidió dar un lugar especial a las investigaciones de corrupción. Esencialmente vinculado con una idea, y es que la corrupción es precisamente el anticoncepto de Estado social y democrático de derecho. Esta es la relevancia de la corrupción. En los últimos años, a fines del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe temático que se llama Corrupción y Derechos Humanos, el que tengo aquí sobre el escritorio, donde señala precisamente esto y da un perfil a la necesidad de los Estados americanos de priorizar la investigación y el juzgamiento de los hechos de corrupción, señalando los efectos de decadencia institucional que generan y el impacto multidimensional de la corrupción en varios aspectos,
afectando la democracia, afectando el Estado de Derecho y esencialmente afectando derechos humanos. Generando pobreza, generando brechas injustificadas, brechas económicas injustificadas y dando lugar a la aparición y el copamiento de espacios de poder por el crimen organizado y en particular, en los últimos años particularmente, por el crimen organizado vinculado al narcotráfico. En Argentina lo sabemos bien a esto. Pero no omite la Comisión Interamericana señalar cómo el Poder Judicial es funcional a veces a esto o a veces es víctima de esto. Señala la Comisión Interamericana, dentro de su mirada de la corrupción, que la particularidad del análisis de los hechos de los delitos de corrupción en el transcurso de los años y décadas anteriores ha hecho que se pierda quede muy diluida la posibilidad de control de la actuación del Poder Judicial en esto, esencialmente porque al tratarse de delitos sin víctimas o aparentemente sin víctimas, no hay posibilidad de reacciones o de control de este tipo de partes. En realidad se trata de una flagrante invisibilización de la ciudadanía en general como víctima de los hechos de corrupción y es lo que quiere poner de resalto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este informe temático sobre corrupción y derechos humanos. Pero ciertamente esta circunstancia de la corrupción como delito sin víctima ha hecho que muchas veces, a través de mecanismos sutiles, el Poder Judicial se haya prestado o haya habilitado espacios de impunidad, espacios amplísimos de impunidad y esencialmente cuando el sistema judicial o en los espacios o en los lugares donde el sistema judicial tiene amplia influencia del poder político, por supuesto. Dentro de los aspectos que destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cómo la corrupción puede impactar en un poder judicial, destaca las dos formas, las dos alternativas. Por un lado dice, el Poder Judicial puede ser objeto de corrupción, es decir, víctima de corrupción, y en este sentido dice, se ve agraviada la independencia del Poder Judicial. Los ataques al Poder Judicial por parte de sistemas corruptos podrían afectar su independencia. Pero también el Poder Judicial puede ser agente de corrupción, es decir, puede ser el corruptor o el que ejerce la corrupción. Y en este sentido se ve agraviada la correcta administración de justicia. Estos dos aspectos creo que han confluido en este caso que estamos aquí defendiendo, donde vemos cómo, por un lado, el Poder Judicial, en este caso en particular el Ministerio Público Fiscal o mi persona, pero en representación de un gran sector o el sector más amplio del Poder Judicial, que es el de aquellos que se han abocado a investigar y a desempeñar su rol adecuadamente en la investigación de corrupción, se ve afectada su independencia de algunas maneras, y por otro lado, cómo el sistema judicial es agente de corrupción al impedir o cercenar, menospreciar el trámite del debido proceso adecuadamente, única garantía de limitar el ejercicio corrupto de la justicia o del sistema judicial. El efecto que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de estos procesos, donde incluso menciona situaciones de captura de la administración de justicia por parte de los sectores de poder, de diferentes sectores de poder, el efecto, decía, es la impunidad crónica que padecemos en las sociedades latinoamericanas, que habilita, posibilita, fomenta las situaciones de corrupción o el incremento de la corrupción constantemente. En el Poder Judicial, dice la Comisión Interamericana, la corrupción significa desviación de los mandatos constitucionales y legales, por lo que puede generar un serio impacto en la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial y en el propio Estado de Derecho. Las estadísticas que hemos visto publicadas en los últimos días sobre la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial es bastante elocuente sobre esto.
Como decía, este proceso es una demostración de ello. Este proceso es un hecho de desvío de poder, y lo hemos denunciado, lo hemos dicho, lo planteamos en varias ocasiones en los escritos que hemos ido presentando durante el transcurso de este proceso de enjuiciamiento que empezó en noviembre del año pasado, formalmente. Y lo dijimos puntualmente en el escrito que presentamos el 10 de diciembre del año pasado, en donde recusábamos a varios de los integrantes del jurado, a Carubia, a Misahuac, a Carbonell. Lo dijimos cuando recusamos al Vocales Maldone. Lo dijimos cuando planteamos la nulidad de la designación absolutamente irregular de la jurado Schumacher. Esa situación de desvío de poder se ha concretado en esta causa con un objetivo, el favorecimiento de la impunidad. Este es el objetivo último de esta situación. Y esto va a quedar demostrado, como decía, en este proceso. Conviene recordar que en esta provincia, en 2008, cuando se modificó la Constitución, se estableció la necesidad de crear, se impuso a los funcionarios, a los legisladores, el deber de crear una Fiscalía Anticorrupción dentro de la órbita del Ministerio Público Fiscal. Y esa creación de la Fiscalía de Anticorrupción nunca se concretó. Llegó 2018, habían pasado 10 años de la manda constitucional, y se decidió en el Ministerio Público Fiscal, el Procurador General decidió asignarme esa función, la función establecida en el artículo 208 de la Constitución. Porque en esos 10 años no es que no se había discutido, no se había hablado, sino que intencionalmente se habían dejado de lado todos los proyectos o iniciativas tendientes a regular a la Fiscalía Anticorrupción. En el 2018 se me asignan esas funciones. Yo llevaba 12 años ya en el Poder Judicial de Entre Ríos. Había entrado en 2006. El 15 de marzo del 2006 juré como fiscal, a donde ingresé por concurso, el concurso número 18 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. Había salido primera en ese concurso, así como salí primera en los concursos posteriores, donde titularicé como primero fiscal de Cámara y luego como procuradora adjunta. La verdad que hasta en esos 12 años de ejercicio profesional, hasta 2018, nunca había tenido ningún cuestionamiento, nunca nadie me había denunciado, nunca nadie me había pedido sanciones en un proceso. No había habido cuestionamientos, al contrario, las miradas eran, entiendo yo, a lo mejor tengo un juicio crítico muy malo, entiendo yo que eran miradas positivas sobre mi desempeño. Pero esto cambió radicalmente con la asignación de las funciones de fiscal anticorrupción. Y cambió radicalmente no solo porque la Fiscalía Anticorrupción tomó la iniciativa de armar grupos de trabajo, de fomentar o de establecer espacios de trabajo muy nuevos dentro del Ministerio Público Fiscal, pero más que nuevo, digamos, dar espacios para la investigación, espacios materiales y personales para la investigación de la corrupción, sino esencialmente teníamos causas muy graves de corrupción, una de ellas llegó a juicio y a condena hace unos pocos días, pero sobre todo porque aparece esta causa de corrupción tan enorme que generó una suerte de terremoto dentro de lo que fue la situación política en ese momento. Esto ocurrió apenas 2 meses, o algo así como 2 meses después de que, 2 o 3 meses después de que yo asumí estas funciones de fiscal anticorrupción. Y entonces, lo que primero aparece, el 20 de septiembre, empieza la causa Beckman, la causa contratos. Lo que primero observamos en esa causa Beckman es la existencia de un grupo organizado atrás de la Comisión de Hechos de Corrupción. Un grupo organizado que había persistido en el tiempo, más de 11 años llevaban haciendo esta actividad, con enorme poder político por amparo de sectores de la política. Y la existencia de este grupo organizado motivó, por ejemplo, que inmediatamente, algo que no había ocurrido en otras causas de corrupción, se dispusiera el secreto en la investigación, en las primeras semanas de la investigación. El descubrimiento de ese grupo organizado hizo que inmediatamente de aquella situación de
tranquilidad institucional y de ausencia de cuestionamientos, aparecieran de una manera muy abrupta, muy consistente, enormes cantidades de cuestionamiento a todas las intervenciones, o particularmente las intervenciones en corrupción. Y en este proceso lo que va a quedar demostrado es cómo todos estos cuestionamientos que concluyeron en este jury son parte de una trama donde lo que se intenta es una intromisión para mantener la situación de impunidad. Estos mecanismos de intromisión no son un invento argentino, ni mucho menos entrerriano, sino que toman un molde. Hay un molde a nivel internacional que es bastante reiterado, bastante simple. Si nosotros nos ponemos a buscar con las facilidades que nos da Internet, vamos a encontrar, por ejemplo, buscamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a destitución de fiscales que investigan corrupción, o si buscamos en los diarios lo que ha pasado en los últimos años en Guatemala o en otros países de Latinoamérica, vamos a encontrar siempre un mismo patrón, y es el patrón de hechos que se dan de una manera sucesiva. Estos hechos son, primero, el descrédito público, desprestigio de los investigadores. Esto es lo primero que se busca, de manera de cuestionar la palabra del investigador, ¿no? El investigador tiene que ser puesto en un lugar también de cuestionamiento y de lupa, pero no dentro de lo que son los cánones normales del control que se puede hacer a un magistrado dentro del funcionamiento o el ejercicio de su cargo, sino lograr previamente el desprestigio para colocarlo al mismo nivel que los investigados. Todos somos iguales. Si todos somos iguales, nadie puede levantar la mano contra el otro, ni puede acusar a otro, ni puede investigar a otro. Eso se hace esencialmente a través de la generación de información ficticia, tergiversada, y la utilización también de medios de difusión masiva. En la era de los medios esto es cada vez más fácil, medios de difusión masiva que desperdigan esa información que en algún momento se compone para generar ese desprestigio. Y luego las denuncias de diferente tipo, ¿no? Recusaciones, denuncias disciplinarias, denuncias penales, todos los mecanismos posibles de denuncia sirven a los efectos de lograr el cuestionamiento del investigador. Esto se ha plasmado en Entre Ríos de una manera muy precisa, y voy a señalar la forma y los pasos esenciales que se ha dado todo esto en este proceso. Decía hace un ratito que la investigación en la causa contratos empezó el 20 de septiembre del 2018. Hubo unas semanas donde todavía esto no se conoció públicamente porque estaba bajo secreto la investigación. Y el 5 de octubre del 2018 hubo un hecho que anunció todos los procesos posteriores. Fue una declaración radial hecha por un abogado, el defensor actual de Uribarri, el doctor Miguel Cuyen, que hace unas declaraciones radiales, están incorporadas como prueba, donde plantea que la investigación, que llama a los legisladores a rebelarse contra la investigación penal, y plantea que la investigación no es una investigación de un hecho delictivo, sino es una interferencia entre poderes, y que por ende los legisladores era hora que actuaran en consecuencia e impidieran eso. Y además hace una interpretación donde dice que había en ciernes pedidos de jury, pedidos de enjuiciamiento a los investigadores, y que se iba a generar, si ellos tenían o hizo amenazas de un escándalo posible que se generaría a continuación, todos hechos que luego se fueron concretando, ¿no? A los pocos días de esto, también en el mes de noviembre del 2018, se le hace una primera denuncia de jury de enjuiciamiento al Procurador General. Hecho muy importante para la situación política y esencialmente para la situación de independencia del Poder Judicial e independencia de los fiscales. Todo esto parte de la misma trama y prueba que, de lo que se demuestra con este proceso como acto de interferencia. El procurador estuvo
en esa situación de discusión si se le abría o no se le abría el jury hasta junio del 2019. Durante todos los primeros meses de la causa contrato lo tenían al procurador en ese proceso de discusión sobre si le abrían o no un jury a él. Un funcionario de 40 años de carrera, es probablemente la persona que más sabe de derecho en la provincia. Y sin embargo, lo pusieron en ese lugar. Lo pusieron en ese lugar no por casualidad, no porque hubiera alguna cuestión para realizarlo, sino porque es el lugar más cómodo para poder interferir, ¿no? Imagínense que la destitución o eventual destitución de un procurador genera, o incluso el cambio de un procurador, genera una situación de mucha incertidumbre para lo que es el funcionamiento interno del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Esencialmente porque un procurador tiene la posibilidad de disponer avocación de causas para un fiscal u otro, cambiar las causas a quien se le dan, a quien no. Fíjense ahora, han hecho una propuesta de ley de fiscal anticorrupción, donde justamente prevén que el fiscal anticorrupción absorbe todas las causas de corrupción existentes, ¿no? Eso podría ser un procurador, en el sistema actual lo podría ser un procurador, y sacar a los fiscales naturales, los fiscales que conocen una causa, sacarle la causa y dárselo a otro, ¿no? Y de esa manera las causas pierden posibilidad de ser investigadas, ¿no? ¿Qué mayor acto de interferencia? Bueno, esto es lo que pasó cuando empezó esta causa. Le piden el jury al procurador. 6 meses estuvo el procurador esperando que se defina esto, hasta que en junio del 2019 desestimaron ese jury. Pero lo relevante es que si nosotros leemos la remisión a juicio que hicieron los fiscales en la causa Beckman, vamos a ver cómo ese pedido de jury era parte de la trama de encubrimiento de la causa Beckman, porque los propios acusados, cuando les secuestran unos celulares posteriormente a ese pedido de jury, se lamentan de que se había archivado el jury al procurador y dan cuenta de que esa situación había sido orquestada por esta organización delictiva. Inmediatamente también empieza, diríamos, los primeros días con más fuerza, los primeros días de diciembre del 2018, empieza la campaña de desprestigio hacia mi persona en particular, utilizando medios de difusión masiva, bueno, los medios que hay en Paraná, que la particularidad que tiene esta forma de utilizar los medios es que lo que se dio es que se generaba la información en los medios, es el grupo de defensores. Ya en la entrevista del 5 de noviembre el doctor Cushen había mencionado que era un grupo de grandes defensores que estaban trabajando todos juntos. En los primeros días de diciembre del 2018 salen algunas notas en los medios de prensa, particularmente el 7 de diciembre del 2018 sale una nota en el Diario de Paraná, que es utilizada por los defensores para recusarme en una audiencia que se celebraba por otro motivo, ya me voy a abocar a eso, ese mismo día. La particularidad es que en esa publicación de prensa está encabezada por una planilla en la cual, de los datos que surgen de esa planilla, surgía que mi esposo trabajaba en el estudio contable que habíamos allanado el 3 de octubre de ese año, y que era parte de la asociación delictiva, ese estudio contable, los integrantes de ese estudio contable. Y entonces había una planilla en esa publicación que decía, esta planilla se encontró en las computadoras del estudio contable, y de acá surge, de los datos de esta planilla, surge que el esposo de la procuradora adjunta es parte de ese estudio. Bueno, obviamente esa planilla no había sido encontrada en los allanamientos, esa planilla no estaba en la causa, era un invento, por eso digo que se usa la prensa para generar la información, y luego que se genera la información, los mismos que generan la información en la prensa, luego la llevan como insumo al proceso, utilizándola para formular la recusación. Esa planilla apareció en el proceso de Beckman recién en febrero de 2019, la llevó a su declaración indagatoria uno de los acusados en la causa contratos, uno de los integrantes del estudio contable que se había allanado en octubre del año 2018. Decía entonces
se usa esa planilla para sostener que en el estudio ese también estaba mi marido, ¿no? Algo bastante absurdo para cualquier mirada crítica, ¿no? Que allanemos el estudio, pero a la vez lo encubramos. Sería bastante difícil de comprender, pero bueno, de esto se trata, ¿no? De esto se trata. Ese día, el 7 de diciembre del 2018, se formula la recusación, que es uno de los motivos aparentemente por los que estoy aquí. Era la mañana del 7 de diciembre del 2018, era una audiencia de prisión preventiva de 2 integrantes de esa organización delictiva, el director administrativo contable de la Cámara de Senadores y un extraneus, un privado, que también trabajaba en las cámaras, porque bueno, toda esta gente tenía contratos en las cámaras, que lo que había hecho era hacer desaparecer toda una oficina 2 o 3 días antes de que se realizaran los allanamientos. Se estaba discutiendo en cámara la continuidad de estas personas en prisión preventiva. Entonces se formula esta recusación, al iniciar, no se formula nada, al iniciar la audiencia con la jueza de cámara donde discutíamos la continuidad de la prisión preventiva, los abogados que se presentan en ese momento, estaban en esa audiencia los abogados Cuyen, Bartorelli y Capa, se presentan temprano esa mañana y anuncian que en primera instancia me habían pedido la recusación fundado en esa planillita que había publicado el Diario de Paraná, ¿no? Claro, era bastante complejo de comprender cuál era la situación, ¿no? Porque en ese anuncio de recusación lo hacían, imagínense ustedes, estábamos investigando una organización delictiva, es decir, socios en el delito, personas asociadas en el delito que eran conocidos y amigos entre sí para cometer delitos, llevaban 11 años cometiendo estos hechos. Entonces se formulaba una recusación que la formulaban dos socios, el señor Pérez y el señor Faure, formulaban una recusación diciendo que que mi esposo era amigo de Hugo, que trabajaba con otro de los socios y que supuestamente iba a favorecer a su socio y amigo, ¿no? Una cuestión bastante difícil de comprender, de buena fe, ¿no? Porque parece que era una recusación por envidia, como que tenían envidia de que estaba favoreciendo a otro, ¿no? Lo tomo realmente con humor porque es tan absurdo. Lo que les pasaba, claro, era que era muy difícil ponerlo al propio Promol haciendo la recusación porque no me iba a recusar porque lo estaba favoreciendo. Y entonces estaban en una situación bastante compleja. Bueno, todo terminó en un fallido. ¿Por qué digo? Porque esencialmente ese completo absurdo que estaban planteando lo habían planteado en un mostrador equivocado. Estaban planteando ante una jueza una recusación de un fiscal cuando la normativa aplicable dice que la recusación de fiscales se hacen en el Ministerio Público Fiscal. Y esencialmente, después voy a volver sobre el análisis de lo que fue esa audiencia y lo que se discutió en esa audiencia y la incidencia para lo que estamos hablando aquí. Esencialmente, lo estoy trayendo a colación para mostrar, porque de lo que vengo argumentando para retomar el hilo, es cómo se da ese patrón de desprestigio, recusación, denuncias, se da en Entre Ríos ese patrón que es un patrón bastante más amplio de interferencias en las investigaciones de corrupción. En cuanto a las denuncias en Entre Ríos, en cuanto a las denuncias a los investigadores de corrupción o a los funcionarios judiciales y magistrados que trabajan honestamente en la investigación, en el juzgamiento de hechos de corrupción, también tenemos antecedentes. Yo recuerdo siempre el caso de la investigación de corrupción que se hizo al
al exintendente o intendente de Santa Elena, Rossi, cuando al juez de instrucción en aquel momento, Trachtenberg, se le pidió una investigación y se lo acusó posteriormente, se le pretendía que se le abriera causa, lo hizo la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia por violación de secretos, porque había comunicado a un organismo un dato de esa investigación, ¿no? Era una revancha por la investigación por enriquecimiento ilícito que se le hizo a Daniel Rossi. O lo que pasó cuando el ex gobernador Uribarri lo denunció al juez Rull, lo denunció diciendo de que no le había hecho lugar a un pedido de extinción de la acción y había admitido a una prueba. En la causa esta, por la que terminó condenado el exgobernador Uribarri, se lo denunció en superintendencia para que se le haga una causa de superintendencia. Y lo recuerdo muy bien porque recuerdo también que el vocal Les Maldone propuso que se abra una causa de superintendencia del Acuerdo General 16 de 2018. Entonces, no es el primer caso de una denuncia que se hace a las personas que trabajan correctamente en la investigación de corrupción. La amenaza esa inicial que formula el abogado Cuyen en ese medio, en ese medio radial se concreta finalmente también en este caso. Pero previo a la denuncia del jury de enjuiciamiento hubo otras anteriores en la propia causa Beckman. De hecho, recuerdo una denuncia que formuló el Colegio de Abogados, sugiriendo que desde el Ministerio Público Fiscal se había, sin indicar nombres, ¿no?, se había difundido información, ¿no?, información que tenían todos los abogados defensores, pero el Colegio de Abogados sugería que lo había hecho el Ministerio Público Fiscal y formuló entonces denuncia acusando a los investigadores de difundir información a los medios de prensa. Es interesante porque luego el propio presidente del Colegio de Abogados, que el día antes que empiece el debate de Uribarri, dijo en los medios que yo no debería estar suspendida, como luego pasó, y no debería estar llevando adelante esa acusación. El doctor Canavesio luego, cuando le pidieron que ocupe ese lugar que ocupa el abogado Justet, se negó diciendo de que no había forma de que ese tipo de actuación esté amparada por la Constitución, vale decir, dijo que era ilegal e inconstitucional. Y luego, finalmente, la denuncia de Jury, que me parece muy interesante valorar en cuanto a esto y como una prueba más de la utilización de todo este proceso como un acto de entorpecimiento y de injerencia. Las denuncias de Jury ocurren en un momento concreto e indudablemente como una reacción a la remisión a juicio que hace el Ministerio Público Fiscal de la causa Contratos. De hecho, la causa Contratos fue remitida por los fiscales el 31 de mayo del 2021. Se dio a conocer esto a las partes el 1 de junio del 2021 y 6 días después, 2 de mis denunciantes hicieron una conferencia de prensa diciendo expresamente que como consecuencia de la remisión a juicio iban a pedir el jury. La particularidad y lo que es necesario destacar de esto es que el pedido de jury, ese pedido de jury abarcó al procurador y a mí, pero lo que es sumamente interesante destacar es que ese pedido de jury en relación a mi persona, yo dejé de participar en la causa Beckman en abril del 2019. Vale decir, venía con 2 años de dilación ese pedido de jury respecto de los supuestos hechos imputados, o casi 3 años en relación, si es en relación a lo que pasó en la audiencia del 7 de diciembre del 2018. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué 3 años después o 2 años y medio después deciden abrir o hacer una denuncia de jury contra la procuradora adjunta, ¿no?, o la fiscal anticorrupción? Y en esto también tenemos que tener en cuenta en la vinculación de todo este procedimiento como un acto de interferencia a la investigación en la causa Beckman, que en paralelo a esta situación de denuncia de jury, estaba ocurriendo otra cosa que es muy importante destacar.
estaba ocurriendo que había un pedido de resolución sobre la competencia federal que planteaban los defensores, que estaba en sede de la Fiscalía Federal y que no lo habían resuelto previo a la remisión a juicio que se realizó, simplemente porque el fiscal federal no había dictaminado. Y entonces ocurre que los fiscales hacen la remisión a juicio sin que hubieran todavía resuelto la competencia federal, y allí aparece, evidentemente les generó el recuerdo de lo que había pasado a fines del 2018, y entonces piden el enjuiciamiento hacia mi persona. Y entonces me voy a ocupar a continuación de analizar por qué este jury engarza perfectamente con aquello que al principio señalé que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la única forma de evitar las injerencias sobre la independencia de los magistrados judiciales que se hacen internamente desde el propio Poder Judicial es el cumplimiento a rajatabla de las reglas del debido proceso. La única forma es que nos atengamos perfectamente a la legalidad, porque no hay otra forma de garantizar de otra manera que un superior o un organismo como el que aquí está actuando dé garantías, no respete las garantías de no interferencia, sino es a través del respeto normativo. Esto ocurre en todas las áreas en realidad, ¿no? Y lo que vamos a demostrar, o está demostrado, muchas de estas cosas ya están demostradas, pero van a quedar aún más patentizadas en este proceso, es que toda la sucesión de circunstancias y actuaciones del Honorable Jurado de Enjuiciamiento en relación a este proceso, desde que, iba a decir desde noviembre del 2021, pero en realidad es desde antes de noviembre del 2021 hasta la fecha, es una enorme sucesión de incumplimientos de normas procesales. Lo que ha pasado es que han avasallado todas las reglas, han decidido expresamente incumplir las reglas que les son aplicables. Esto es lo que decidieron hacer. Lo primero que pasó es, a principios de noviembre del 2021, cuando estábamos celebrando en este salón de audiencia el debate contra el exgobernador Uribarri y otras personas acusadas de hechos graves de corrupción, se difunden los votos. Difunden los votos y empieza a salir en la prensa que yo estaba suspendida, que era inminente mi suspensión, ¿no? Acto claramente, no solamente de interferencia, sino a la vez un acto de deslegitimación, digamos. Se pretendía la deslegitimación de la acusación a través de poner en los medios de prensa que yo ya estaba suspendida, que había mayoría para lograr eso. Recuerdo que hasta hice una presentación ante el secretario del jury diciendo cómo es que están diciendo de que ya está resuelto, no está resuelto. El 26 de noviembre los vocales del Superior Tribunal de Justicia que integraban el jury en ese momento salieron a hacer una aclaración y la aclaración fue muy clarificante, claramente, porque anunciaban ya allí la decisión de suspender, daban a entender la decisión de suspender. El 30 de noviembre se dicta una resolución que es sumamente interesante en cuanto a esto, en cuanto a la forma en que el quebrantamiento de las reglas del debido proceso es en sí mismo una forma de concretar la interferencia, porque esta resolución tenía varios aspectos. Nos hemos quedado con lo más impactante, que es esta decisión de incumplir las leyes directamente. Una decisión de jurados que como tales no tienen potestad ni siquiera para declarar una inconstitucionalidad, decidieron incumplir las leyes, incumplir la Constitución provincial, incumplir la ley de Ministerio Público, incumplir la ley de jurado de enjuiciamiento, incumplir el Código Procesal Penal. Todas las leyes que establecen quién es el acusador decidieron que no la iban a cumplir, discrecionalmente, porque les parecía que el Procurador General no podía satisfacer la garantía de imparcialidad u objetividad
Incluso utilizaron un término de parte, ¿no? Dos de los jurados utilizaron el término vamos a recusar al procurador general, que está bien, a lo mejor no son personas formadas en derecho, pero de todos modos el organismo en sí es un organismo que tiene un anclaje normativo muy fuerte que intencionalmente decidieron dejar de lado. Allí en esa misma resolución resolvieron también, por ejemplo, no notificar a los investigados, a los acusados, que éramos el procurador García y yo, no notificarnos de la resolución hasta que alguien aceptara desempeñar la función de acusador ad hoc. Realmente insólito. Empezaron a ejecutarlo, pero a las sombras de los propios acusados. A continuación de eso, 15 abogados decidieron rechazar esa invitación, al menos 13 de ellos diciendo que era ilegal. Obviamente podemos contar dentro de las infracciones a las reglas procedimentales la actuación del presidente del jurado de enjuiciamiento durante la gestión anterior. El doctor Carbonell en un solo día tomó juramento al fiscal ad hoc, pero en el mismo día rechazó in limine, o sea, no pasó a tratar el pleno, a tratar en el pleno un recurso que había interpuesto el procurador, sino que lo rechazó por presidencia in limine. Imagínense que nosotros ahora estamos con resoluciones en pleno sobre si se transmite o no se transmite en el YouTube. Allí se resolvió por presidencia el rechazo de un recurso. Y se resolvió por presidencia también la suspensión de los plazos del proceso. ¿Por qué? Porque todos los estamentos habían incumplido su deber de nombrar a sus representantes y entonces se dispuso la suspensión de los plazos, obviamente con la intención evidente de prolongar los 6 meses fatales, improrrogables que establece la ley de jurado de enjuiciamiento, prolongarlo en el tiempo ante una imposibilidad del organismo de actuar porque no se quedaba sin integrantes. Obviamente, dentro de estas irregularidades e ilegalidades del procedimiento tenemos que contar la acusación, la actividad del acusador ilegítimo, que además realiza un escrito de acusación que abandona también todas las reglas que se establecen respecto de la actuación del acusador en un jury, amplía la acusación, hace valoraciones de circunstancias que no estaban integrando el objeto procesal y propone prueba absolutamente ilegal. Prueba violatoria de deberes de secreto profesional, prueba violatoria de deberes de secreto fiscal, prueba absolutamente ajena al objeto procesal, emprendiendo una investigación absolutamente prohibida, una investigación al azar a ver si encontramos algo en Goyeneche. Pero lo peor de todo no es que esta persona que no tiene ninguna idoneidad para ser fiscal lo haya propuesto, sino que se le hizo lugar y se produjo. Porque luego, cuando interpusimos recursos de revocatoria, se nos hizo lugar al revocatorio en relación a alguna parte de eso, pero previo se había producido, esa prueba había llegado a sede del jurado de enjuiciamiento. Se negó prueba a la defensa, se nos negaron los testigos expertos, se negó la prueba necesaria para defendernos de los hechos nuevos que el fiscal ad hoc había propuesto. Seguramente porque suponían que esa prueba podía demorar el trámite y necesitaban sí o sí acelerar el proceso de juzgamiento. Hemos escuchado aquí una acusación también absolutamente defectuosa, incompleta, nos remite a actos anteriores, que encima son actos que son contradictorios entre sí, sin identificar el hecho. No hemos escuchado ningún hecho en esta acusación. Se ha infringido claramente el principio de legalidad en relación a... Después voy a hablar de esto más adelante, en relación al hecho que se nos atribuye. Y se han rechazado
rigurosamente todas las recusaciones que hemos interpuesto se han rechazado. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque es un proceso con la evidente intervención de jurados que son parciales, pero esto se ha pasado por alto con argumentos muy livianos o directamente sin argumentar en relación a algunas causales de recusación. Y entonces nos encontramos hoy en día que estamos siendo juzgados por un tribunal que tiene un defecto de composición, pero tiene un defecto en sus integrantes porque tenemos ciertamente temores muy fundados y muy bien fundados respecto de la parcialidad de varios de los jurados que encabezan este juicio. De hecho, recusamos a algunos de los jurados porque habían intervenido en la causa Beckman. Artículo 26, inciso 5 de la Ley de Jury de Enjuiciamiento, 9283. Y esto parece no tener relevancia. Pero no solamente intervinieron en la causa Beckman, sino que utilizan en mi acusación, en el auto de apertura donde me acusan, utilizan lo que ellos resolvieron en la causa Beckman. Entonces, si la ley de jurado de enjuiciamiento establece una causal de apartamiento de los jueces, de inhibición o recusación de los jueces porque intervinieron en el mismo proceso, desconocemos cuál sería el motivo de fondo por el cual han decidido los jurados no apartarse o no aceptar las recusaciones específicas sobre eso cuando se da la causal y además esto es relevante en relación al hecho del que se me acusa. Obviamente, esto desde la perspectiva formal, desde la perspectiva más material, hemos también denunciado cómo actuaron en la causa Beckman. Porque en la causa Beckman también algunos de los jurados tuvieron una intervención parcial tendiente a favorecer a los imputados en la causa Beckman. Y lo hemos denunciado en la actuación de la sala penal a través del habeas corpus. El jurado Carubia lo ha negado que haya jurisprudencia como la que yo citaba para justificar que el cambio jurisprudencial que hacen para que un 24 de diciembre sacar a los presos, a quienes estaban cumpliendo prisión preventiva en esa causa, y dispusieron que no podían cumplir prisión preventiva porque no podían estar juntos procesados de condenados, ¿no? La situación paradigmática de toda cárcel argentina. Pero además lo dispusieron contradiciendo su propia jurisprudencia, y luego cuando en el descargo que hace el jurado para decir que yo no tenía razón, cita jurisprudencia que es posterior a la de la causa Beckman, es decir, jurisprudencia que respondió a esa, Gay y Popovich en particular, jurisprudencia de 2020 y dando a entender como que fuera la jurisprudencia en la que se basaron para resolver eso en la causa Beckman. No, previamente a la causa Beckman, previamente a esa decisión del habeas corpus del 24 de diciembre, no había jurisprudencia que amparara estas actuaciones. Lo que se hizo en Beckman es un acto de favorecimiento, torcer la actividad del tribunal para una suerte, podríamos decir, de per saltum, ¿no? Como el 21 de diciembre la jueza de Cámara Castaño había confirmado las prisiones preventivas, no había tiempo de que llegara al Superior Tribunal. Y entonces se hizo una suerte de per saltum a través del habeas corpus. Bueno, también podríamos contar, en relación a la causa Beckman, que ese proceso está suspendido ahora por una decisión de la Corte de pedir una copia del expediente. De pedir una copia del expediente, una copia digital. Y por eso decidieron suspender todo el trámite del proceso. Bueno, también hemos recusado a otros integrantes del jurado de enjuiciamiento. Hemos recusado a algunos integrantes del jurado de enjuiciamiento porque intervinieron en el amparo. Porque ya resolvieron la misma situación que tenemos aquí de un acusador ilegítimo, la resolvieron en el amparo. Como jueces, no como jurados, en otra actuación distinta, fuera de la causa. Pero lo insólito es que reconocen esa situación de que no se puede resolver la misma situación en dos procesos distintos, lo reconocen, y ¿qué deciden hacer? Excusarse en donde ya habían resuelto y seguir interviniendo acá. Esto es un acto demostrativo de la enorme parcialidad y de la intención de intervenir en este proceso con una única finalidad, llegar al momento de la destitución.
Hemos cuestionado, y también nos genera la misma situación de temor de parcialidad, la situación de la designación de la jurado Schumacher. El 9 de noviembre del 2021 resulta que el Superior Tribunal realiza el sorteo para la integración del jurado de enjuiciamiento para este periodo. Y no sortean entre los vocales que existían, sortean los que existían y sortean una silla vacía, sortean un cargo que no tenía dueño. Entonces, sortean ese cargo. Recuerdo que los últimos días de diciembre del 2021 yo estaba interesada en saber quiénes iban a integrar por el Superior Tribunal y solicitaba a la Oficina de Acuerdos que me notificara cuál era esa resolución y no logramos durante todo diciembre que nos notificaran cuáles eran las designaciones. Recién notificaron el 17 de febrero, cuando ya habían jurado para esta función. Entonces, sortean la silla vacía y lo esconden, hasta después de la jura. Pero sortean la silla vacía y se da la situación que no se debe dar nunca en un enjuiciamiento. Y es que se selecciona el magistrado para el juicio. El único juicio que tiene el jurado de enjuiciamiento abierto. Se seleccionó a la magistrada que iba a integrar ese jurado a posteriori. Se le dio el cargo a posteriori. Eso se llama violación a la garantía del juez natural. Por eso podemos concluir, y va a quedar demostrado en este proceso, que toda esta intervención, todo esto jury es un acto de desvío de poder, donde se va a demostrar que las sentencias, a través de las sentencias apartadas del mérito, apartadas de lo que es la garantía básica del debido proceso, abarcando en ello todas las demás, son un síntoma, son una forma de ejercer de manera desviada el poder y de interferir, en este caso en particular, en la actuación del Ministerio Público Fiscal. Voy a volver un poquito más sobre el caso, con algunas referencias puntuales, generales, para mostrar el enorme absurdo de esta circunstancia, para volver sobre aquello que me marcaba al principio. Si algo hubiera de jurídico en el análisis de lo que ha pasado acá, no estaríamos acá sentados ninguno de nosotros y no estaríamos haciendo este gran papelón nacional. Contaba hace unos minutos que el 7 de diciembre del 2018 yo estábamos llevando adelante la investigación y trabajaba en mi función de fiscal anticorrupción coordinando el trabajo de los fiscales Aramberri y Yedro en la investigación de la causa de los contratos y se realizó esta audiencia. En esa audiencia se discutió, fue una audiencia fuerte donde discutimos muchas cosas, probablemente después los vamos a poder ver en este jury. Se hizo ese planteo que mencionaba anteriormente, el doctor Capa hizo esta referencia a que que me habían recusado en otra sede, ¿no? Habían iniciado un trámite de recusación porque decía, yo tenía usó el término, ¿cómo lo dijo? Una relación comercial con uno de los imputados, con Opromola, una relación comercial. Después tuvieron que cambiarlo en esta acusación que se realizaron la apertura, tuvieron que cambiarlo porque desde luego que no tenía ninguna relación comercial con Opromola, ni ninguna comunidad de intereses tampoco, si lo quieren cambiar. Desde luego que no la tenía y por eso dije que no lo tenía. Además de eso dijeron otra serie de disparates y mentiras, ¿no? Nos acusaban a los fiscales de que les interveníamos el teléfono a los abogados y que los perseguíamos, una serie de groserías, que también las desmentí. Y esencialmente lo que argumentábamos era que la prisión preventiva estaba justificada porque se trataba de una organización delictiva. Eso no fue desmentido. Eso no fue desmentido. Al contrario, la causa fue remitida a juicio luego con la calificación de asociación ilícita. Y hablamos de cómo la criminalidad organizada interfería en las investigaciones, cómo era la diferencia enorme que tiene la investigación de hechos comunes de delincuencia de hechos de criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque la criminalidad organizada hace cosas como esta. Y ya para esa fecha no solamente habían salido
algunos escritos en algunos pasquines y periódicos de la localidad desprestigiando a los fiscales, sino que incluso habían sacado a través de las redes, del WhatsApp, habían sacado un WhatsApp falso donde me lo atribuían a mí, que tuve que hacer una denuncia en relación con eso. Había una serie de ataques que eran coetáneos al curso de la investigación, algo que no ocurre habitualmente. Y eso lo usábamos para justificar que se dé esa prisión preventiva. Bueno, frente a eso, la acusación ha elegido es una audiencia que dura aproximadamente 2 horas y se elige ese tramo, ¿no? Los denunciantes y el acusador y el propio jury, de esa referencia a la existencia de una relación comercial. Ese trámite, como decía, ese trámite de recusación no prosperó porque lo plantearon mal, que quisieron obviar el artículo 35 del Código de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Bueno, finalmente obtuvieron 2 años después, el 12 de abril del 2021, una sentencia de la Sala Penal, que ni siquiera es una sentencia relativa a esto, porque es una sentencia donde se declara abstracta la situación, pero obtuvieron en ese trámite, que era una recusación absolutamente infundada que le habían hecho a la fiscal Yedro en la misma causa, porque lo que han sobrado las recusaciones en esa causa, obtuvieron que la Sala Penal dijera que no tenían que ir al Ministerio Público Fiscal para recusar fiscales, sino que podían hacerlo ante los jueces, ¿no? Que podían incumplir también el artículo 35 de la Ley de Ministerios Públicos, que parece que no es aplicable. No sabemos por qué, porque declarado inconstitucional no está. Entonces, y las reglas de interpretación no dicen lo que dice la Sala Penal, y la Sala Penal lo dice allí en una suerte de obiter dictum, porque no resuelve nada, es una sentencia de abstracción. Pero obtuvieron eso, y esa sentencia del 12 de abril del 2021 es fundamento de este jury, porque el doctor Carubia fundamentó en la apertura que si en 2018 hubieran hecho lo que él decía en 2021, que además es contra leyem, no estaría yo en este jury, con lo cual concluyo de que esa sentencia del propio doctor Carubia es fundamento de este jury. Se ha hablado también de ocultamiento. Creo que usó esa palabra también hoy el acusador ad hoc. Yo todavía desconozco en qué momento se dio el ocultamiento, la verdad que no puedo llegar a dilucidar qué es el ocultamiento. Del escrito de acusación del acusador ad hoc, puedo llegar a vislumbrar que se refiere a un ocultamiento porque se interpuso un recurso de reposición por el trámite de la recusación. Entonces, interpreta que un recurso dentro de un proceso es un acto de ocultamiento. A lo mejor es eso, desconozco cuándo y cuánto y en qué momento se dio ese ocultamiento al que hacen referencia. No lo sé. Dispusieron abrirme un jury para averiguar, porque les generaba curiosidad, la relación de amistad de mi esposo con uno de los imputados, ¿no? Luego, en la ampliación que hace el fiscal ad hoc, dice que no es una relación de amistad de mi esposo, sino que es propia, que no es mía. Y hoy ha dicho que yo he reconocido una relación de amistad. No sé si se refiere que yo he reconocido una relación de amistad propia o de mi esposo. De cualquier manera, para que quede muy claro, yo nunca tuve una relación de amistad personal con esta persona, con Opromola. Y bueno, será cuestión del fiscal tratar de demostrar esto que ha afirmado. Dentro de todas las difusiones de datos que ha habido y de esta forma de molestar, de agraviar, se han difundido fotos de mi casamiento. Sí, claro, los amigos de mi esposo estuvieron invitados a mi casamiento. La mayoría de los amigos, algunos fueron, otros no. Se ha dicho que hubo vacaciones en común, sin decir cuándo, a dónde, qué tan en común. Falsos también. Bueno. La acusación en cuanto a estos incumplimientos a las reglas procesales básicas es paradigmática, porque no solamente carecemos en este proceso de uno de los elementos, de una de las partes del proceso indispensables, y tenemos un acusador que no es tal,
sino que además ha tenido como una suerte de inflación la acusación y hoy nos encontramos con que simplemente nos remite a actos posteriores, es decir, una acusación absolutamente insuficiente donde seguimos con las mismas incertidumbres, ¿no? Resulta que incluso ha habido inflación en cuanto a la cantidad de inmuebles que aparentemente yo compartía con esta persona, ¿no? Bueno. He tratado de hacer una semblanza de la forma bastante vergonzosa para los que, sobre todo para aquellos que tenemos cierta cariño hacia lo que es la forma de resolución de conflictos con el uso del sistema jurídico, ¿no? Los que respetamos nuestra profesión y sabemos que la mejor forma de solucionar las cosas es simplemente ateniéndonos todos a las mismas reglas, ¿no? Y esto, la verdad que todo este proceso en el fondo es una situación absolutamente triste. Para mí, en este momento es un momento que esencialmente entiendo que es un momento interesante, porque es un momento donde nos expone no a mí. Como decía, lo que se va a probar acá no tiene que ver con que yo haya favorecido a alguien, que haya incumplido alguna regla. No se va a probar eso, no van a lograr probarlo. Luego pueden decir lo que quieran, afuera o donde sea, pero no lo van a lograr probar porque eso no es cierto, porque eso no ocurrió y porque todos sabemos que eso no ocurrió. Lo que sí se va a probar es que se utilizó este proceso, como decía, como un acto de interferencia porque nos dedicamos honestamente a investigar la corrupción. Eso es simplemente, así de simple, no tiene más vueltas que eso. Se han vulnerado un sinnúmero de derechos. Y los voy a enunciar para cerrar y dar por concluida esta intervención. Se han vulnerado las reglas del debido proceso en general, juez natural, legalidad, igualdad, defensa, derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, una suspensión absolutamente infundada que ni siquiera mencioné. Y se ha vulnerado esencialmente la independencia funcional en la actuación del Ministerio Público Fiscal y de mi persona. Esto es lo que se va a demostrar en este proceso y les agradezco el tiempo. Muchas gracias. Bueno, entiendo que han hecho ejercicio del derecho del alegato, tanto el doctor Justet como la doctora Goyeneche y sus defensores. Así que en este momento va a concluir lo que es la publicidad de este acto a través de los medios de comunicación. Para quienes están escuchando, que sepan que de ahora en más el debate continúa, vamos a hacer un cuarto intermedio, un pequeño cuarto intermedio, y luego van a declarar los testigos. Muchas gracias. Vamos a tratar de ser puntuales, ¿eh? Señora Presidenta, nosotros tenemos cuestiones preliminares para plantear. Bueno, yo quería, dado el tiempo que había pasado, quería hacer como un intercambio para que la gente pudiera, pero ¿ustedes quieren ahora? Lo mismo, ahora o después del cuarto intermedio, cuando usted decida, no tenemos problema. A mí me parece bien porque yo iba a dar por abierto el debate y les iba a dar justamente para que ustedes plantean, pero dado que pasó esto de que vinimos a las 9 y no se pudo pasar, no sé qué problema técnico hubo, me parece que era suficiente tiempo, un pequeño recreo para todo el mundo. Somos puntuales, volvemos, si quieren, no 15, 10 minutos, ¿les parece? ¿Les parece? 11:30 estamos todos de vuelta y ahí escuchamos las cuestiones preliminares. Damos por abierto, sí, el debate formalmente. Muchas gracias.